Hey, ¿qué pasa, Humphries? Hoy vamos a aprender un poco más acerca de las técnicas para el estudio químico de la célula. Dentro intro. Bien, como dijimos antes de la intro, ahora vamos a aprender todas las técnicas que se utilizan de manera asidua, las generales, en el laboratorio para el estudio de la célula. Así, bueno, comenzando, empezaremos con la centrifugación, que es una de las técnicas más básicas, y la centrifugación no es más que la separación de los componentes de una mezcla atendiendo a las diferencias en cuanto a la velocidad de sedimentación de los diferentes componentes. Dependerá del tamaño, de la forma, del volumen e incluso de la masa. El ejemplo más clásico es la centrifugación de la sangre, en el que al someterles a elevadas aceleraciones por medio de una ultracentrífuga podemos separar el plasma de los componentes celulares. Utilizamos una serie de ultracentrífugas que por ahí podréis encontrar muchos vídeos, puesto que van a unas velocidades de revoluciones por minuto increíbles, están reforzadas de una cámara de titanio, puesto que a pesar de que los tubos son muy pequeños, al estar sometidas a muchas fuerzas G de gravedad, pues se convierten en auténticas balas. Normalmente lo que se hace en el laboratorio es coger una muestra de tejido, por ejemplo una biopsia, lo que hacemos es homogenizarlo, es decir, triturarlo, y posteriormente ese producto líquido, ese jugo en el que tendremos todos los materiales, lo que hacemos es centrifugarlos, y en función de la velocidad de centrifugación, en función de las Gs, tendríamos diferentes componentes celulares, macromoléculas, etc. Ahora vamos con los medios de cultivo. Los medios de cultivo es una de las técnicas más básicas si estudiamos microbiología y permite mantener poblaciones celulares homogéneas, extraídas y aisladas a partir de un tejido vivo, ¿no? Aquí tendremos, por ejemplo, los fibroblastos, y preservan unas propiedades inmunológicas, bioquímicas, genéticas iguales. Es decir, es como el estudio de células en vez de en el organismo vivo fuera, para ver cómo se comportan ante determinados estímulos. Por ejemplo, como ya dije, en microbiología se utiliza mucho, y aquí tenemos una placa de cultivo para ver cómo reaccionan determinadas bacterias a los antibióticos. Esto se llama halos de inhibición, y aquí podríamos saber si es una bacteria inmune a determinado antibiótico o no, si funciona o no funciona. Por ejemplo, como curiosidad, ya sabéis que la penicilina que descubrió Alexander Fleming hoy ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque todas las bacterias son resistentes a los antibióticos, y esto es un problema que vamos a tener en el futuro bastante. Y se utiliza, pues, por ejemplo, para la investigación, ingeniería genética, etc. De hecho, la ingeniería genética es muy importante. Aquí os traigo las células madre pluripotentes inducidas. Esto fue un premio Nobel, Simya Yamanaka, que lo veremos posteriormente, recibió el premio Nobel en 2012. A partir de 4 genes se puede coger una célula especializada y reprogramarla para dar lugar a una célula madre pluripotente. Esto es muy importante, puesto que una célula madre pluripotente puede dar lugar a los 3 tipos de hojas embrionarias: mesodermo, ectodermo y endodermo, y en consecuencia puede dar lugar a diferentes tipos de células. Es decir, podemos crear un órgano nuestro sin que suponga ningún rechazo para nuestro cuerpo, es decir, que nuestro sistema inmune lo reconozca como propio, generando a partir de un fibroblasto. Nos lo cogen, lo reprogramamos, creamos un órgano en el laboratorio y nos lo introducimos. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Ahora vamos con la electroforesis. La electroforesis es una técnica que se utiliza en el laboratorio casi siempre, y es la separación de componentes de una mezcla a través de un soporte gelatinoso en el que se induce unas diferencias de cargas entre sus extremos. Normalmente se utiliza para proteínas y ácidos nucleicos, y se utilizan geles de distinto tipo, por ejemplo acetato de celulosa, acridamida, que veremos luego que va a tener diferencias en cuanto a su separación. Generamos una diferencia de potencial entre los extremos, entre el ánodo y el cátodo, y migran en función de su carga, tamaño, forma, aunque aquí
en diferentes tipos de electroforesis podemos decir, oye, me lo vas a separar solo por carga, o solo por tamaño, o solo por forma. Esto, por ejemplo, si lo hacemos con un material que es muy poroso, como el soporte de celulosa, pues esto permite que se separen solo por cargas. Sin embargo, si utilizamos un gel que los poros son mucho más pequeños, el poliacrilamida o agarosa, se va a separar tanto por tamaño, forma como por carga. Y si por ejemplo hacemos geles de poliacrilamida y agarosa junto con un agente detergente que es el SDS, que lo va a desnaturalizar, ya solo lo va a separar y además le va a dar una carga negativa proporcional a su tamaño, solo lo va a separar por tamaño. Ya no hay forma puesto que está desnaturalizado y ya no importa la carga porque se lo va a dar ese detergente desnaturalizante. La cromatografía es otra técnica muy importante que consiste en una separación de las moléculas disueltas en una fase líquida sobre una fase sólida, es decir, sobre una fase estacionaria. Todos hemos hecho la práctica de la separación de los pigmentos, sean fotosintéticos o por ejemplo los pigmentos de un rotulador, sobre una cromatografía de papel. Luego tendríamos una técnica que es también muy novedosa, que sería la cromatografía de alta afinidad y nos permite la determinación de compuestos orgánicos semivolátiles como por ejemplo aminoácidos, vitaminas, hidrocarburos, y es muy específica y muy buena y también muy cara. La secuenciación, bueno, como sabemos, es uno de los mecanismos que han sido especialmente muy importantes en la pandemia, puesto que permite obtener secuencias de materiales genéticos. Lo cotejamos con una serie de bases informáticas y luego con estas bases informáticas podremos deducir cuál es la posible función de la proteína asociada o, por ejemplo, realizar estudios filogenéticos. Bueno, aquí os traigo la proteína S, la proteína Spike, que es la del coronavirus, es decir, esa llave que abría las células pulmonares, se podía introducir dentro, reproducirse y era la que nos hacía daño. De hecho, la vacuna iba contra esta proteína. Gracias al estudio de su material genético se determinó que era esta proteína la que nos hacía daño, para que veáis la importancia de la secuenciación, ¿no? Y luego también los estudios filogenéticos. Ahora hay una moda de que tú te secuencias tu material genético y te dice de dónde vienes, si vienes de África, si vienes de Groenlandia o lo que sea. Y lo más importante es que, bueno, pues por ejemplo nosotros que nos gusta más la biología de campo, ¿no? de los animales, las plantas, pues nos permite hacer un estudio filogenético. De hecho aquí pues logramos deducir que con el chimpancé y con los bonobos compartimos un 98% del material genético y pues que este sería nuestro árbol evolutivo, ¿no? Entre ellos, pues bueno, pues tendríamos aquí los siamanes. ¿Cuál es su importancia? Pues la verdad que ninguna, solo que molan mucho y que además son muy graciosetes y muy capullos, como lo podéis ver aquí. Estos a mí son, vamos, mis preferidos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphries. Espero que hayáis aprendido un poquito más, que os sirva de ayuda y nada, cualquier duda lo ponéis en comentarios e intentaremos responderla. Hasta la próxima.